Eh, ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, hoy tenemos el placer, la oportunidad muy grande de platicar con una joven académica, maestra en políticas públicas por UCLA. Ella es Renata Turrent. Muy buenos días, maestra Renata. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, tardes, noches, cuando nos escuchen. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues bueno, en este marco, en este espacio de STRM Noticias, que es un espacio, pues, dirigido a trabajadoras, trabajadores, tendría que empezar por preguntarte, así, ahora sí que entrando en materia, ¿qué se ha desprendido de este espacio que son los diálogos por la transformación que te encomendó la doctora Claudia Sheinbaum, pues en estas pláticas en beneficio de las y los trabajadores? ¿Y qué de esto se puede agregar al programa de campaña y de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Claro, lo primero que a mí me gustaría contestar con esta pregunta es un poco que, digamos, esto ya se ha difundido en varios lugares, pero sí es un poco el avance que se ha tenido este sexenio en cuanto a derechos laborales para poder a partir de, digamos, de este primer piso de la cuarta transformación entender qué es lo que plantea la doctora Sheinbaum. Y creo que una de las políticas más relevantes de este sexenio ha sido su política de incremento de salarios mínimos. Recordar que previo a este sexenio llevábamos más de 40 años sin un incremento real y que no solamente era un tema de política pública, sino era un tema mucho más profundo, porque se había logrado por parte de los gobiernos neoliberales crear o ganar esta narrativa sobre esta gran mentira, salarios mínimos crea inflación. Y este gobierno decide cambiar esos 40 años donde el salario mínimo no había incrementado en términos reales y la capacidad de compra se había disminuido de manera importantísima con respecto a, por ejemplo, los años 70, y demuestra que un incremento responsable, consensuado con las tres partes, o al menos dos de las tres partes, no necesariamente no necesariamente genera inflación. El periodo inflacionario que tuvimos en nuestro país se vio más a que se interrumpieron algunos por la pandemia de COVID, guerra de Rusia y Ucrania, pero no por el incremento a los salarios mínimos. Entonces, eso definitivamente, la prohibición del outsourcing, que había disminuido el ingreso de los trabajadores, que los permitía que permitía a las grandes empresas tenerlos en precariedad, etcétera. Entonces, creo que estos avances nos dejan o dejarían a la doctora Sheinbaum, en caso de que el voto la beneficiara el próximo 2 de junio, en una situación muy distinta, en un inicio de sexenio muy distinto al cual el presidente López Obrador se enfrentó hace 5 años, un poco más de 5 años. Y por lo tanto, entonces la doctora Sheinbaum puede, y no tengo duda que así será, profundizar mucho más en lo que nos hace todavía falta, ¿no? Hay algunas cuestiones que para los trabajadores que todavía se podrían mejorar. Y, por supuesto, incluyendo el tema de bajar el número de horas, que todavía se discute, bajar el número de horas de 48 horas semanales a 40, y una serie de políticas públicas que podrían todavía mejorar la vida de los trabajadores. Ahora sí, me centro en lo que se ha recogido en el tema de trabajadores y trabajadoras durante los diálogos por la transformación. Tiene varios ejes, pero hay una cuestión muy importante que es la vivienda. Durante el periodo neoliberal vimos cómo se construyó por parte, el Estado un poco abandonó esa responsabilidad de darle a los trabajadores una vivienda digna y una vivienda
que les permitiera llegar a su trabajo en tiempos, digamos, ni siquiera me atrevo a decir muy cortos, ¿no? Pero hacían vivienda la mitad de la carretera Sí. en todos lados, y pues eso, ahora por eso cuando vamos en las carreteras vemos de pronto vivienda abandonada, pues claro, porque la gente no puede vivir tan lejos de donde de donde trabaja, ¿no? Claro. Eso sería ilógico. Entonces, la doctora Sheinbaum propone que, y esto por supuesto de la mano con lo que el presidente López Obrador ha mandado ya al Congreso, sobre que el Infonavit pueda recuperar esa capacidad de construcción de vivienda. Y eso es importantísimo para que el Estado tenga la oportunidad, que tengan las herramientas, las instituciones necesarias para poder construir vivienda para los trabajadores. Entonces, eso es importantísimo. Lo segundo que me parece importante y que también es esto a lo que Claudia Sheinbaum le llama continuidad con cambio, es decir, las bases de la cuarta transformación, la ampliación de derechos, los programas sociales, etcétera, que continuarían en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero ¿a qué se refiere con este sello propio? Bueno, eso precisamente es lo que presentó ella en sus 100 puntos, incluyendo estas 500,000 viviendas que generarían un millón de empleos, que ya platicaba sobre vivienda, pero hay otro énfasis que hace la doctora Sheinbaum, que sí es este sello propio, y es, por ejemplo, que las mujeres, en específico hay una cuestión importante ahí con las mujeres en general, las mujeres más pobres, pero en general, y se trata precisamente de dar, apoyar a las mujeres en un sistema, en un nivel distinto al que se había hecho anteriormente, darles una prioridad, y para esto tiene, digamos, muchas cosas alrededor, pero me centro en específico en cuestiones de derechos como garantías a la salud reproductiva de las mujeres, estas políticas públicas del agresor sale de casa, las abogadas de las mujeres, y en específico con temas de política salarial, ella menciona esta erradicación de la brecha salarial, que como bien sabemos, tú, el auditorio, las Sí. mujeres ganamos en México y en prácticamente todos los países del mundo. Me parece que de hecho no hay ningún país del mundo donde no sea así. Islandia es el país donde la brecha salarial es la menor entre hombres y mujeres, pero aún existe una pequeña brecha. Pero pues sí es esta erradicación de la brecha salarial, recordarle a la gente que las mujeres y los hombres no ganamos lo mismo por un empleo que tenga las mismas características, es decir, si comparamos a una mujer que tenga la preparatoria terminada contra un hombre que tenga la preparatoria terminada, que tenga los mismos años de experiencia laboral, etcétera, las mujeres solemos ganar 20% menos, dependiendo un poco, por supuesto, la industria, etcétera, pero estas brechas afectan a los puestos más altos, a los puestos directivos de mujeres, pero también a los puestos más bajos. Entonces, esa erradicación de las brechas salariales, y, insisto, sobre todo en los ingresos más altos, los deciles más altos y los más bajos, es parte del proyecto de nación de la doctora, y que esto ayudaría en específico en materia de política pública laboral a las mujeres, ¿no? Entonces, un poco como espero haber logrado explicar a qué se refiere la doctora Sheinbaum con la continuidad con cambio, y Sí. resumir diciendo, ¿no? Todas estas políticas públicas que han sido muy exitosas durante este sexenio de incremento de salario mínimo, justo de mantenerlo por arriba de la inflación, etcétera, pero con este sello propio, que son prioridades específicas que la doctora Sheinbaum ha venido a exponer el viernes pasado en sus 100 puntos, y que profundizaría, ¿no? Esta es su propuesta de cómo y hacia dónde se profundizaría la transformación. Es muy interesante, maestra, lo que nos comentas, porque efectivamente ahora en el marco del 8 de marzo, del 8M, han venido, pues, exigencias
de detener el tema de las compañeras desaparecidas, que ha sido un tema dolorosísimo para... y no hay que autoengañarnos en el tema de que nada más ocurre en México, ¿no? Y aquí es lo peor. Es un tema mundial muy preocupante y que sigue ocurriendo, como lo mismo con la brecha salarial. Eh, en este sentido y en este marco, maestra Renata Turrent, ¿qué enfoque va a ser distinto en todo caso en este periodo de campaña y en el caso, pues, pues muy alto de más de 60 puntos, más de 30 de ventaja, eh, de la doctora Claudia Sheinbaum en políticas públicas para las mujeres en nuestro país, tanto laboral como en seguridad? Y de esto, ¿qué diferenciaría a lo que ha estado ocurriendo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Excelente pregunta. Me parece que justo el tema de mujeres, me atrevo a agregar medio ambiente y quizá educación pública y ciencia y educación, son tres de los ejes que para la doctora Sheinbaum son prioritarios y que ahí es donde yo considero que ella apuesta por una agenda muchísimo más ambiciosa que la que hemos visto este sexenio. Por supuesto, esto sin, dejando claro que no por eso me parece que en este sexenio no se haya avanzado en estas tres materias, incluso simplemente que el contexto, y por eso inicié la entrevista un poco con este contexto de que el país que toma López Obrador en 2018, pues estaba el Estado de verdad que casi detenido así con puntitos, ¿no? Porque lo habían desmantelado. Sí. Y que la doctora Sheinbaum de ganar en junio, pues sí se enfrentaría a un Estado en recuperación y por lo tanto se pueden impulsar políticas públicas mucho más ambiciosas. Ahora sí, me meto en específico al de mujeres, que como ya decía yo, sí me parece que es uno de los ejes que ella muestra una profundización mucho más ambiciosa. Ella propone que el contexto, digamos, la apuesta del presidente López Obrador de darle estos lugares prioritarios a las mujeres en su gabinete, recordar que previo al presidente López Obrador, el promedio de las mujeres que estaban en secretarías de Estado no pasaba de las 3 secretarias, 3 de 19, porque antes teníamos 19 secretarías, y solamente había 3 mujeres con Peña Nieto y 2 mujeres con Calderón. Entonces, y lo mismo con Fox, me parece que solamente empezó una y acabó con 2. Y el presidente López Obrador, de principio a fin de su sexenio, ha tenido paridad. Sin embargo, la paridad del gabinete del presidente López Obrador recae en su voluntad política, no en una ley, ni mucho menos como sí sucede por ejemplo, en el Congreso de la Unión, donde sí hay una ley de paridad que ha sido muy exitosa en nuestro país, porque México es uno de los 6 países nada más de todo el mundo que tiene un Congreso paritario. No solamente sucede en 6 países, y México es pionero en la inclusión de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, en el Ejecutivo, los avances que hemos tenido, que son, en mi opinión, importantísimos. Nunca habíamos tenido una secretaria de Gobernación, una secretaria de Seguridad Pública, etcétera. Sí. Es decir, no solamente se dieron las secretarías que tienen como pues esta relación cultural, esta idea como de a qué le corresponde a las mujeres, la cultura, no, sino secretarías de muchísima relevancia que habían sido históricamente, o que son áreas de la administración pública históricamente dominadas por los hombres, y el presidente López Obrador le da a las mujeres estos espacios. Sin embargo, la doctora dice hay que ir un paso más y hay que poner como en las leyes, en la Constitución, que los gabinetes deben de ser paritarios por siempre, para que no solamente recaiga en la voluntad política del titular del Ejecutivo. Ella también propone una serie de políticas públicas que ya han sido probadas en la Ciudad de México y que han sido muy exitosas en materia de seguridad, y listo al menos 4 que ella incluye, que ella hizo en su gestión en la Ciudad de México, y que incluye como su plan de gobierno
para el país completo. El primero es el SOS Mujeres, que es un número telefónico asterisco 765 que funciona en la Ciudad de México, donde las personas que responden a esa línea son personas capacitadas en violencia de género Ok. y que vinculan a la persona que llama, que esté siendo víctima de violencia, con los diferentes programas sociales, con la policía, dependiendo cuál es la necesidad. Esto es muy importante porque los estudios del feminismo, lo que las feministas han estudiado sobre los feminicidios, sobre las desapariciones, sobre la violencia más extrema en contra de las mujeres, nos dice que la gran mayoría de los feminicidios sucede, el agresor es parte de su núcleo más cercano, familiar, Sí, generalmente el esposo, etcétera. Casi el 80%, de hecho un poco más del 80%, sucede dentro del núcleo más cercano de la víctima. Y por lo tanto, entonces, la solución tiene que estar, por supuesto, entendida como una escalada de violencia. No es que de repente llegue una persona y simplemente se vuelva loca y me mate, sino es generalmente, en más del 80% de las veces, es una cuestión de violencia sistemática que ya llevaba mucho tiempo y por lo tanto, entonces tenemos que atenderlo antes de llegar al feminicidio. Y claro. precisamente estas políticas como SOS Mujeres, este teléfono que canaliza a las mujeres y que le responde a alguien con perspectiva de género, que entiende que no siempre se puede denunciar, que entiende que no siempre la mujer se puede salir de casa, etcétera, vincula a las mujeres en la Ciudad de México. Esta política pública ha sido muy exitosa, aunada al resto que voy a mencionar para reducir los feminicidios en la ciudad. La siguiente que ella propone son las abogadas para las mujeres en todos los ministerios públicos del país. Esto ya sucede en la Ciudad de México. Todos los ministerios públicos de las 16 alcaldías tienen una abogada para las mujeres, que básicamente es una abogada que está capacitada en violencia de género y que por lo tanto cuando llega una mujer violentada, ella tiene más herramientas para defenderla y ayudarla a llevar su proceso. La siguiente es el agresor sale de casa. Esta es importantísima también, implementada en la Ciudad de México, la pasó el Congreso local aquí. Y lo que significa es que independientemente de quién es el titular de la vivienda, Ujú. si hay una agresión a una mujer, a una persona, el agresor es quien tiene que salir de casa. Y esto de fondo lo que está diciendo es que se está poniendo por encima el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, está por encima incluso de la propiedad privada. Y esto es una cuestión, creo, muy importante de analizar, justamente la posición que tomó el gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum y por supuesto con la validación del Congreso, porque esto pasó por el Congreso, del Congreso local, Ujú. de justamente priorizar la seguridad por encima de otros que también son derechos, pero que en el caso de la Ciudad de México se decidió en conjunto del Ejecutivo y el Legislativo local que había prioridades mucho más importantes, como es la vida de las mujeres. Y Claro. por último, las fiscalías especializadas en feminicidios, que esto en teoría ya tendrían las fiscalías locales que investigar cualquier muerte violenta con perspectiva de género. Esto en teoría tiene que suceder por el fallo de la Suprema Corte, que impulsó el exministro Saldívar, de un feminicidio en el Estado de México, y con el cual se pide que, bueno, en ese fallo obliga a las fiscalías a hacerlo. Sin embargo, en la implementación aún no sucede en todas las fiscalías. Aquí en la Ciudad de México se implementó en la fiscalía esta unidad especializada y también funcionó muy bien. Todas estas políticas públicas juntas lograron una disminución en la Ciudad de México del 27% en los feminicidios. Es una de una de las pocas entidades federativas que ha logrado mantener una disminución constante a lo largo de los 5 años en materia de feminicidios. Y esto pues explica precisamente porque se entiende el feminicidio como la cumbre de una escalada de violencia y por lo tanto las políticas públicas para erradicar los feminicidios tienen que ir
en la prevención de esta escalada de violencia. Entonces, bueno, esto me parece que es un cambio importantísimo o una profundización importantísima en cuanto a los derechos de las mujeres que veríamos si Claudia Sheinbaum pues la favorecen los votos. Me atrevo a decir una más que no tiene que ver con violencia, pero que Por me favor. parece importantísima y sobre todo para este queridísimo, nuestro queridísimo público, y es que Claudia Sheinbaum propone 150,000 mujeres sean reconocidas como garantes de derechos agrarios. Esta es una demanda de las mujeres campesinas desde hace muchísimo tiempo, dado que la reforma agraria pues no les llegó a ellas de la misma manera que les llegó a los compañeros, por supuesto, y que hay una deuda histórica para que las mujeres también puedan tener los derechos agrarios que les corresponden, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un plan muy ambicioso en materia de derechos de las mujeres y que sí es uno de los sellos propios que ella pondría si llegara a ser presidenta. Este último punto que comentas, maestra, a mí me parece trascendental, porque a lo mejor mucha gente no se pone a pensar, pero en un espectro donde el patriarcado genera condiciones de que la tierra es nada más mía y la tiene que heredar un varón, ¿no? Que parece mentira, pero yo soy de Guadalajara y en muchos pueblos se sigue dando ese tema, pero qué bueno que esta propuesta se pueda dar y te lo digo también por las organizaciones campesinas que muchas veces nos acompañan. Para ir cerrando, maestra, porque sé que tienes una agenda súper, súper apretada y te agradecemos mucho el que nos hayas regalado esta entrevista. Me gustaría hacerte 2 preguntas, sobre todo en condición de que, eh, ¿qué papel van a jugar los sindicatos en esta campaña y sobre todo para lo que viene en el plan de gobierno? ¿Qué te ha tocado escuchar en esta tarea de los diálogos por la transformación de parte de las organizaciones sindicales, de los trabajadores organizados? ¿Y cómo generar en este sentido pues, mayor organización? Digo, porque no es lo mismo que un trabajador vaya a pedir un aumento de sueldo, solo, ¿no? Contra una estructura jurídica, política que puede tener una empresa, a que haya una auténtica, negociación colectiva y los derechos de las y los trabajadores, pues, sean realmente respetados. ¿Cómo visualizas tú estas características en estas fases tanto electorales como lo que vendría en un plan de gobierno con una transformación más profunda hacia la clase trabajadora? Totalmente. Y sobre todo, como bien sabemos, viniendo de un periodo en el cual se buscó activamente por parte del Estado desarticular a los movimientos sindicales, precisamente, o Sí. cooptarlos, ¿no? En el mejor de los casos, tenerlos cooptados por una cuestión electoral, pero que no, y no para ver por el bienestar de la mayoría de los trabajadores. Tanto es así que durante el periodo neoliberal se perdieron derechos de la Constitución Sí. previa, que además, digamos, eran parte fundamental de la Constitución del 17 y que poco a poco los fueron disolviendo, los fueron dejando en papel muerto, etcétera, ¿no? Y que sí creo que es uno de las tareas más importantes que se tendrían que enfatizar durante esta segunda fase de la transformación para lograr que ahora sí, no solamente recaiga la defensa de los trabajadores en un gobierno que en este caso pues sí ha tenido una política laboral donde prioriza los derechos laborales, pero que sí, y la verdad es que yo sí toco madera, si llegaran a regresar los neoliberales, No, 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 pues que ya no. que exigen que no nos tocamos madera, pero que si llegaran a regresar, pues que se hubieran, que se construyan estructuras de defensa de los derechos de los trabajadores, por supuesto, a través de los sindicatos.
Yo me enfoco en dos cosas que he escuchado en los diálogos por la transformación en específico. El primero es algunas organizaciones dentro del campo que han tenido, que tienen todavía muchas necesidades Ujú. dentro, y sobre todo en el contexto, ahí sí que llevamos en esta guerra contra el narcotráfico, donde el crimen organizado se ha metido en el campo y ha sido Sí, complicado para los compañeros, incluso organizarse para defenderse. Entonces ahí hay una cuestión donde se tiene que revalorizar el campo, hay mucho trabajo por hacer aún, creo que Sembrando Vida ayudó, los fertilizantes, muchos de los programas sociales ayudaron a las personas del campo, pero que sí se necesita para el siguiente sexenio en esa materia. Hay una propuesta o un interés muy importante de ayudar a la tecnificación del campo, ¿no? De que no solamente las grandes industrias, las grandes empresas tengan la tecnología para el riego eficiente, por ejemplo, en el campo, sino que también los pequeños productores lo puedan tener. Y para eso se necesita una inversión del Estado, porque sí. evidentemente campesinos, pequeños grupos campesinos, pues no pueden pagar esa tecnología y ahí tiene que entrar el Estado definitivamente. Y lo segundo, que además hemos tenido mucho apoyo y que me ha tocado ver de cerca, es el apoyo sindical dentro de la educación. ¿Cómo es que los trabajadores, y fíjate que ahí nos ha tocado ver en materia de educación pública mucho interés por parte de sindicatos de acercarse al proyecto de Claudia Sheinbaum para poder fortalecer sus sindicatos, para poder, digamos, gran parte de ellos o muchos de los sindicatos se han acercado en específico a Rosaura Ruiz, quien lleva Ujú. el eje de educación, precisamente para decir, mira, estas son nuestras demandas, nosotros coincidimos con la doctora Sheinbaum en la mayoría de las cosas y queremos fortalecer eh, a nuestro gremio, queremos fortalecer nuestro sindicato y creo que en específico en temas de educación, además de todo que la doctora Sheinbaum siempre pues fue académica, Claro. habrá un terreno fértil para poder fortalecer lo que por 40 años se trató pues de ir desarticulando, de ir Sí. desmantelando poco a poco, o como decía yo, ¿no? En el mejor de los casos, cooptando. Una última Sí, sí, pregunta, sí, lo que maestra. necesitas. Mil gracias. Hay, unas palabras que te escuché decir en unas entrevistas, y en tus participaciones, muy interesantes en espacios que antes era pues, prácticamente imposible. Lo más izquierda que podías ver en la televisión abierta era Monsiváis, ¿no? Pero, eh, ¿qué qué opinas de esto del periodismo de militancia y la izquierda tratando también de combatir una narrativa que la derecha ha mantenido por décadas? Es decir, los medios de comunicación, a final de cuentas, en nuestro país, por el modelo, pertenecen a empresarios privados, y estos siempre van a ver por la utilidad, ¿no? Es la lógica del capital, la acumulación del mismo. Em, en este sentido, ¿qué qué observas? ¿Qué has percibido con declaraciones como las de Jorge G. Castañeda, no? De que, pues, vamos a echar chisme y mentira, no hay bronca, o declaraciones tan tristes como la verdad es irrelevante. ¿Qué ves y qué comentario le dejarías a las y los trabajadores de nuestra organización y de las que nos estén viendo y al público en general sobre esta situación que está ocurriendo y que inevitablemente por las redes sociales es todavía más, permeante ese mensaje, pues, tan, permíteme decirlo de esta manera, tan, reaccionario, y cómo desde la izquierda se puede generar una narrativa, pues, de la que plantea, la doctora en cuanto a una transformación, o un segundo piso de la misma. Totalmente. Bueno, y como ya bien dices, ¿no? Los medios de comunicación y muchos
digamos, los comentaristas, los analistas que han apoyado al régimen neoliberal, algunos de ellos de manera muy abierta, otros de manera menos explícita, pero que hoy vemos un fenómeno en el cual, dada la politización del país, que creo que se explica por varias vías, por el trabajo territorial que se ha hecho durante literalmente décadas por parte del presidente López Obrador, porque sí, las redes sociales, sobre todo de inicio, ayudaron a que más personas que jamás en la vida hubiéramos tenido espacios en medios de comunicación pudiéramos expresar nuestras opiniones y hasta llegar a un punto en el cual pues ya no podían ignorarnos. De hecho, pues yo en lo personal así empecé. Yo empecé con mi Twitter y a poner ahí mis ideas y así fue que me buscó el primer medio, ¿no? De comunicación y a partir de ahí hacerlo. Bueno, ir a más medios, ¿no? Pero creo que, digamos, la politización del país y la demostración de esta politización en cuanto a la narrativa, a la conversación pública en la calle, en redes sociales, y que esta ha tenido o se han visto obligados los medios de comunicación a que permeen pues las opiniones mayoritarias, porque en realidad si nosotros vemos las encuestas de aprobación, tenemos una aprobación del presidente López Obrador del 70%, y sin embargo, si vemos la televisión y el radio convencional, pareciera que vivimos en un mundo paralelo donde justo pareciera al revés, ¿no? Que el 70% está en contra y el 30% a favor de la 4T, cuando es precisamente la proporción contraria. Entonces, me parece que dada esta politización, los defensores del régimen neoliberal pues se han desnudado de una manera que a mí me parece positiva, la verdad, porque muchos de nosotros sabíamos que la estrategia narrativa que tenía, y lo venimos alertando desde lo de que sale el New York Times con su disque investigación, donde no hay investigación, donde dicen tenemos información de una investigación que nunca se hizo, ¿no? Pues wow, qué gran nota, ¿no? Con los hashtags, con la compra de granjas de bots y de trolls, etcétera. Venimos justamente diciendo que la derecha ya se dio cuenta que durante los últimos 6 meses de la precampaña, intercampaña, su candidata no ha logrado subir literalmente ni un solo punto, y por lo tanto empiezan a recurrir a otras estrategias que ya han usado en el pasado. No estamos inventándonos una teoría de la conspiración, no estamos inventándonos algo nuevo, ya lo han hecho, lo hicieron aquí mismo en el país en 2006 y en 2012 con el AMLO, el peligro para México, etcétera, y lo han hecho en otros países de Latinoamérica. Entonces, a mí me parece que estamos viendo en México, insisto, dado esta enorme politización del pueblo mexicano y en general de la gente, de todos lados, de izquierda, de derecha, la gente está muy politizada, y creo que la derecha, al ver que empieza o que vuelve a perder la narrativa, y que parece ser, nunca se debe uno confiar de nada, y la democracia pues se decide hasta el día de la elección, claro, pero parece ser que también volverán a perder en las urnas. Entonces creo que se empiezan a hacer esto que el presidente llama el striptease político, y abiertamente empiezan a decir: vamos a intervenir de manera antidemocrática, vamos a mentir, vamos a calumniar a la candidata, ya ni siquiera al presidente. Así dijo Castañeda, ¿sí? Es increíble, un exsecretario de Estado públicamente en uno de los programas más vistos del país dijo que había que hacer guerra sucia. A mí me parece gravísimo y a la vez increíble ver cómo abiertamente están diciendo su estrategia por la desesperación a la cual se están enfrentando. Sí. Entonces, a mí me parece que incluso previo a que Castañeda, o no me acuerdo quién fue el que dijo que la verdad era irrelevante, Riva Palacio. Fue Riva Palacio, sí. Pero independiente, incluso aunque no lo hubieran dicho de manera abierta, me parece que la gente ya habíamos visto que ellos se encaminaban hacia esa estrategia de guerra sucia, y que la veríamos durante estos 3 meses. Pero sí me parece importante que ellos pues se hayan desnudado así, un poco como para poder profundizar en cuanto a, mire, esta ha sido la táctica, las tácticas que han usado desde la derecha, que no solamente son
no solamente son ilegales, porque la ley electoral no permite la guerra sucia. Entonces, no solamente están violando la ley de manera abierta, sino, y no solo sino para mí aún más importante, es una muestra de la total carencia de respeto a la democracia. En verdad, Sí, esta es la misma gente que se para en el Zócalo a mentir, a decir que están defendiendo a la democracia. Eso es lo que a mí me parece más paradójico, que son su bandera de defensa electoral, porque les da vergüenza ponerse el chaleco del PRI, les da vergüenza ponerse el chaleco del PAN, entonces han usurpado los colores del INE para, según esto, defender la democracia, cuando al mismo tiempo están impulsando abiertamente con todas sus letras una guerra sucia que es, insisto, ilegal y antidemocrática. Entonces, a mí me parece positivo que se esté abriendo esta conversación así. Y cierro nada más diciendo que yo no creo que sea problemático que los intelectuales, que los escritores, que los periodistas tengan una afinidad política por un régimen o por el otro, ¿no? Yo claro. pues fui opinadora todo este sexenio en medios de comunicación, ahorita tengo un cargo con la doctora Sheinbaum en su campaña, pero previo a este cargo yo nunca he sido funcionaria, más bien yo era opinadora y Ujú. yo siempre me paraba en la tele, en el radio, en donde estuviera a decir, yo me paro aquí ideológicamente, apoyo al presidente por todas estas razones y a partir de ahí ustedes lean mi análisis, pero jamás me paraba yo, y tampoco lo hago ahorita y no lo haré nunca, a decir que yo vengo desde la neutralidad, a decirles cómo pensar, porque yo tengo no sé, hay una virtud especial en la cual no tengo una ideología política. Pues no, todos la tenemos y está bien, es válido. Lo que no es válido, me parece, es venderla como neutral y vender justamente este pseudoanálisis político que hacen algunos comunicadores como si fuera análisis, y cuando está haciendo, deja tu propaganda, están haciendo abiertamente una guerra sucia, ¿no? Claro. Maestra Renata Turrent, y bueno, y como diría Rodolfo Walsh, ¿no? El periodismo militante se vale de cuando hacía el diario Noticias con Montoneros. Eh, Te agradecemos muchísimo. Ojalá no sea la última ocasión que nos puedas regalar y compartir tus comentarios y tu análisis. De verdad, muchísimas gracias y pues te agradecemos enormemente. No hay nada que agradecer, estaré feliz de estar otra vez con ustedes y mandarle un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de México, que son quienes han construido este país. Muchísimas gracias. Gracias a ti.